Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Hemos llegado al final de esta actividad con la presentación de la doctora Leticia Espinosa Carrión, que nos va a hablar sobre acidificación del océano, retos y oportunidades hacia una estrategia de monitoreo. En primer lugar, agradecerle a la doctora Espinosa Carrión la presencia en estas jornadas, compartir con nosotros toda su experiencia. Yo voy a hacer una breve semblanza de lo que es su desempeño profesional y a continuación iniciaremos con la presentación de la doctora. La doctora Leticia Espinosa Carrión es licenciada en Biología por la UNAM, luego realizó una maestría en el Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada, el CICESE, donde también desarrolló un doctorado más tarde, cuya especialidad es Ecología Marina. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México con nivel 1. Es profesora investigadora titular en el Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Regional, el CIDIR, en Sinaloa. Es autora de varias publicaciones de artículos en revistas de alto impacto, libros y capítulos de libros sobre temas vinculados a productividad primaria, cambio climático, sistemas del carbono, flujos de dióxido de carbono, ecología marina, relaciones físico-biológicas en la zona costera y el océano, y procesamiento e interpretación de imágenes. Le damos la bienvenida a esta presentación, le agradecemos que se hayan sumado a todos los que están a través del canal de YouTube, y sin dar más vueltas, por así decirlo, y agradeciendo nuevamente la presencia de la doctora Espinosa Carrión, los dejo con ella para iniciar la presentación. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrada, además de pertenecer a este centro de investigación y en este caso al Instituto Politécnico Nacional. Pues en este día yo les voy a platicar un poquito acerca del tema de acidificación del océano, retos y oportunidades hacia una estrategia de monitoreo. Comenzaré a relacionar un poquito acerca del cambio climático. Pues bien, en la atmósfera tenemos diferentes gases, principalmente el nitrógeno constituye el 78%, el oxígeno el 21%, mientras que el CO2 constituye tan solo el 0.41%. Si bien este gas tiene muy poquita concentración comparado con el nitrógeno y el oxígeno, este gas representa uno de los gases de efecto invernadero, además del vapor de agua, el óxido nitroso, el ozono y los clorofluorocarbonos. Nosotros sabemos que en el siglo XVII las concentraciones de CO2 en la atmósfera se mantenían más o menos estables. Estamos hablando de unos 270 partes por millón. Sin embargo, a raíz de la revolución industrial en el siglo XVIII, pues estos gases de efecto invernadero, en particular el CO2, empezaron a incrementarse exponencialmente. De tal manera que en el siglo XXI, en este caso en julio de 2019, es decir, del año pasado, en lugar de tener los 270 o que teníamos en el siglo XVII, ahora contamos con 414 partes por millón. Este es aquí donde empieza la cuestión controversial en este sentido. El océano, la particularidad que tiene es de que absorbe aproximadamente el 30% de este gas CO2. Sin embargo, la pregunta es, ¿va a llegar a constituir un límite? ¿Va a seguir consumiendo o absorbiendo CO2? Eso se lo dejo de tarea. Es una cuestión muy interesante que vamos a abordar. Entonces, nosotros que estamos trabajando con cambio climático, acidificación del océano, flujos de CO2, necesitamos entender que, como un todo, la atmósfera, la biosfera
y el océano como tal, de tal manera que constituye un reto importante. El conocimiento de este CO2 en los ecosistemas acuáticos es un reto también para nosotros, los que nos dedicamos a la comunidad, en la comunidad científica. Debemos de estudiar y de comprender la relación entre cambio climático y acidificación del océano, y claro que sí, se pretende llegar a modelos de predicción. De hecho, ya hay algunos de temperatura y en este caso de aumento del nivel del mar. Todo esto nos va a conllevar a ciertas partes. Quiero platicarles un poquito de la geoingeniería contra el cambio climático. Esta se está llevando a cabo diferentes maneras de cómo combatirlo. Sin embargo, nos dejan la pregunta: ¿llegará el momento de evitar las sequías? ¿Con esta geoingeniería disminuirán los huracanes? ¿Se puede en cierto momento disminuir el derretimiento de los casquetes polares y con ello el incremento del nivel del mar? No lo sé. Es algo muy interesante que está en boga. Una de las cuestiones de geoingeniería que quiero comentarles es la que está proponiendo el doctor David Cate, que es catedrático de física aplicada. Él dice, ¿saben qué? Pues nosotros tenemos que de alguna manera evitar que sigamos teniendo ese paso de radiación excesiva de la atmósfera de la estratosfera hacia la atmósfera. Él lo que propone es, con cientos de aviones, regar por toda la atmósfera terrestre polvos de azufre que provoquen una sombrilla, y con eso tenemos aquí en la parte superior, que con ello eviten la sobreexposición, en este caso de la Tierra, por así llamarlo, pero de cierta manera, es decir, con ello vamos a evitar el incremento del cambio climático. Él se basa en erupciones de huracanes que pasaron hace tiempo. Los huracanes emiten azufre, y él dice, bueno, pues si se forman esta capa de azufre en la atmósfera, entonces hay mediciones en las cuales hubo una reducción de 0.4 grados centígrados. Y se le dice, oye, pero no es jugar a Dios, no es jugar a que estamos poniendo en riesgo el planeta. Sí, dice, pero tenemos que hacer algo. Tantos ahorita los que les voy a platicar. Él dice, bueno, si por cada millón de moléculas de CO2 hay una de azufre, pues realmente no hay problema, pero no podemos decir que ese problema exista o no exista. Es algo muy controversial que, si quieren, después platicamos. Otro investigador, en este caso, mencionando en una manera también alterna, sin perturbar el ambiente y que sea ecológicamente aceptable, es poner en funcionamiento este sitio de turberas, que imagino que son como pantanos, en los cuales toda esa vegetación va a captar el CO2 sin ningún problema. El detalle es que después, ¿qué va a pasar con ese CO2 que está en estos ambientes? No lo sabemos, pero es una buena propuesta. Otra propuesta son la instauración de pantanos artificiales, como lo estamos viendo aquí. Obviamente son toneladas de CO2 que pueden ser captadas en estos medios. En Suiza, esta investigadora menciona, hay que enfriar la Tierra con la manipulación de las nubes. Ella menciona que los cirros, que es una especie de nubes, actúan como almacenadores de energía y que al eliminar estas nubes disminuiría el cambio climático. El tipo de nube cirrus es la que tenemos aquí abajo, al fondo a la izquierda. Entonces, ¿qué propone ella? Es también con muchos aviones sembrar polvo del desierto. Ella dice que no daña al medio ambiente y que al contrario se hace una especie de sombrilla en la cual se evita la introducción de la radiación solar. Sin embargo, es necesario hacer este experimento de manera global, ya que
de manera local no serviría. Pero la pregunta es, ¿qué gobierno se haría responsable de esta situación? No lo sabemos. Se ha usado frecuentemente durante hace años la inyección por medio de avionetas de acetona con yoduro de plata. Y en este caso lo utiliza Alemania, lo utiliza Japón, China. Entonces, esta manera de cómo manipular las nubes influye solamente de la manera local. Este investigador, Hugo Rezzo, en Suiza, está muy preocupado porque dice que los Alpes se están desmoronando. Y llega un momento en que cada año se pierden de 60 a 100 metros por año. El problema no es solo eso del derretimiento de los Alpes suizos, sino que todas estas montañas que tenemos aquí, la visión de la parte superior, ¿qué pasa? Cuando no está ese casquete polar, no está actuando ya de barrera, quiere decir que todas esas montañas se van a mover y se pueden colapsar. Entonces, el gobierno está invirtiendo millones de pesos, en este caso de euros, para tratar de solucionar ese problema o de encontrar algo que pueda beneficiar en esta situación. En Lima, Perú, el doctor Ulf está proponiendo estos sistemas. Nosotros sabemos que en Lima, Perú, tenemos uno de los sistemas por excelencia de surgencias costeras. Entonces, ¿qué es una surgencia costera? Es por efecto del viento paralelo a la costa con dirección al Ecuador, por medio de transporte de Ekman, es decir, hay un arrastre de esa agua hacia afuera de la costa, de tal manera que por debajo de esa agua hay una capa de agua que emerge. Esta particularidad de esta agua es que tiene baja temperatura, pero muchos nutrientes que podrían ser utilizados para incrementar la cadena alimenticia, es decir, incrementa el fitoplancton, se incrementa el zooplancton y de ahí las pesquerías. Entonces, él propone que teniendo estos sistemas que tenemos aquí como mesocosmos, pudiese haber esta ascensión de agua fría y rica en nutrientes hacia la superficie. ¿Para qué? Para que al final de cuentas haya una fijación de CO2 de la atmósfera, o bueno, la fijación de CO2 por parte del fitoplancton, de tal manera que hay un forzamiento en este caso y que de la atmósfera pase al océano. Esto lo voy a retomar un poquito más adelante, esta situación. Él dice, pues podemos hacer estos sistemas en parte de los océanos donde haya muy baja productividad. Como les vuelvo a repetir, cada quien desde su trinchera está proponiendo diversas actividades. Otra manera de cómo disminuir este CO2 en la atmósfera es el que propone esta investigadora Eda, y donde dice, bueno, tenemos en la atmósfera cierta cantidad de CO2. Esta cantidad de CO2 pasa por una celda, en este caso tiene la particularidad de que tiene aminas aquí en la parte central, y conforme va pasando este CO2 por esas aminas las retienen y se calienta. Entonces, ese paso cada vez de las aminas que pasan, en este caso el CO2, la amina que lo retiene, el CO2 que pasa, al final de cuentas, este CO2 capturado se inyecta en unas cápsulas. ¿Sí? Es algo bien interesante. Entonces, dice ella que hay una disminución de CO2 de 400 partes por millón, es decir, antes de pasar por este filtro, a menos de 100 partes por millón, lo cual es excelente, ¿no? Sin embargo, mencionan que por cada tonelada de CO2 capturado hay un consumo de 2.500 kilovatios por hora. Eso es muchísima energía. Pero ella dice también, bueno, en Islandia tenemos exceso de calor geotérmico. Entonces, ellos con ese uso de calor geotérmico pueden comenzar, bueno, están continuando esta captura de CO2.
Lo interesante de este método es de que este CO2 captado se inyecta a 2 kilómetros de profundidad y en el camino este CO2 se disuelve y va a formar parte de la corteza. Es lo que es esta parte que tenemos aquí, este núcleo, en donde adentro está, además de minerales como basalto, está el CO2 atrapado. Por otro lado tenemos los ambientalistas que dicen, pues, ¿cómo vamos nosotros a permitir el uso de estas tecnologías, unas muy extremas como el del azufre? ¿Cómo lo vamos a permitir? No es que queramos ser Dios, sino ¿quién se va a echar la responsabilidad después del caos que puede ser esta tecnología? Otros dicen, si no lo usamos ahorita, dentro de 10 años lo vamos a tener que utilizar. ¿Por qué? Porque aún deteniendo las emisiones de CO2 en este momento, el daño o la cantidad de CO2 que hay en la atmósfera es sumamente elevado. Entonces, este ambientalista dice que hay que esperar a la autorregeneración de la naturaleza. Y yo por mi parte digo, bueno, ¿qué parte hay del conocimiento y de cada uno que tengamos la responsabilidad de hacer algo desde nuestra trinchera? Otra ambientalista, Christine Tompkins, en la Patagonia, Chile, yo creo que ustedes deben de conocerla. Ella ha invertido más de $350 millones en la conservación del planeta y junto con algunas personas de Argentina ha creado 13 parques. Ella está muy preocupada y dice, ¿saben qué? Ahorita empezamos el colapso del humano. Si no hacemos algo ahorita conscientemente, es el colapso del humano. Por otro lado, hay ciertos planteamientos que dicen, bueno, si ya sabemos que el agua, en este caso el nivel del mar, va a continuar cada día más, va a llegar el momento en que, por ejemplo, Ámsterdam, Rotterdam, van a estar bajo el agua. Bueno, ¿y por qué no desde ahorita pensando en hacer construcciones en el agua, que es la que tenemos aquí? Y en este caso, Quine Ottling, ellos ya están manejando una tecnología de último nivel en donde pueden, esa es una villa que está asentada en el mar, y en donde dice, tenemos todas las comodidades y tú llegas con tu casa y la puedes conectar como si fuera en un trailer park. La conectas a la luz, la conectas al agua y la conectas al drenaje. Eso sería, o sea, eso está pensando algo muy interesante, ¿verdad? Este arquitecto y diseñador, Jacques Durgier, él se va más allá y está planteando este tipo de edificaciones, las cuales simulan un caballito de mar, entonces donde hay todo lo que se llama cuestiones de energía eólica, pues ahora sí que me quedo corta describiendo toda esta cantidad de situaciones en las que podemos encontrar este tipo de ingeniería. Este es un solo ejemplo de todo lo que los tipos de casas habitables que dentro de muy poco podamos llegar a ver. Bien, entonces, eso fue cuestiones de cambio climático. Sin embargo, nosotros tenemos que conocer la relación cambio climático y acidificación del océano. En este caso, en nuestro país, tenemos el compromiso y estamos trabajando con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Y aquí extraje textualmente esta cajita. Dice, el CO2 atmosférico reacciona con el agua de mar formando, en este caso, ácido carbónico cuando se disuelve en el océano. ¿Sí? El CO2 atmosférico pasa al océano, se forma ácido carbónico. Entonces, cuando el CO2 antropogénico es absorbido por el agua de mar, ojo, el pH disminuye y es conocido como acidificación del océano. Entonces, el investigador de Lima que decía, vamos a crear más mecanismos por los cuales haya más fijación de CO2,
vamos a tener más fijación de CO2, pero a la vez vamos a tener una disminución de pH. Cuando estamos hablando de aguas en este caso, corrosivas, ¿qué quiere decir? Hace rato que yo les daba la definición de surgencias costeras, es baja temperatura, alta concentración de nutrientes, alta concentración de carbono inorgánico disuelto y bajo pH. Al momento de que este bajo pH está en la superficie, pues también hay un efecto en todos los organismos, principalmente los calcáreos, como los coccolithofóridos, los terópodos, en este caso los moluscos, entre otros. Entonces, no estamos frente a algo muy sencillo, sino al contrario, tenemos un reto muy, muy importante, ¿no? Nosotros formamos parte de Global Ocean Acidification, es una asociación a nivel mundial. Nosotros formamos parte de Canadá, Estados Unidos y México, como el North American Hub, y en este caso, cada año el GOAON nos llama a reuniones. El año pasado fue en China, el otro año fue también en Canadá, el año pasado también en diciembre estuvimos en Oaxaca, en la UMAR, con la doctora Ceci Chapa como anfitriona. Este año todo este movimiento se hizo de manera virtual y se invitaron a varias personalidades para hablar de los retos que tenemos de la acidificación del océano, como en este caso Andrei Sutton, Piero Colosi, en donde todos ellos estaban manifestando el problema de tener mediciones cada día mejores del pH, porque no es sencillo. No es sencillo tener. Si nosotros asociamos, bueno, yo voy con mi medidor a cualquier cuerpo de agua y mido pH, a lo mejor me sirve para tener una idea de la cantidad de iones hidrógeno que pueda haber ahí. Sin embargo, desafortunadamente, esa metodología no es la correcta. Nosotros tenemos que partir de estimaciones de carbono inorgánico disuelto, alcalinidad total y, si es posible, de medir pH en la mejor escala, que es la escala de protones totales. Al final de cuentas, ellos mencionaban que necesitamos mejorar el entendimiento de la acidificación a nivel global. Tenemos que mejorar la respuesta, el entendimiento de esta respuesta ecológica. Y, por otro lado, tenemos que adquirir e intercambiar nuestro conocimiento y los datos para mejorar modelos de la acidificación del océano. Aquí me llamó mucho la atención porque por primera vez en este coloquio ya habíamos venido trabajando en los otros coloquios acerca de las políticas públicas, la relación sociedad, científicos y gobierno es sumamente importante. Entonces, en esta ocasión, hace un par de meses que hubo este coloquio, ya se tiene esa información a la mano, ya se está trabajando con este tipo de situaciones. Entonces, parte de toda esta información es ahorita lo que se vio en este coloquio. Se está trabajando con la observación del océano, se está trabajando con una asociación que se llama Al Combate de la Acidificación del Océano. Cada una de ellas tiene su objetivo, pero lo importante es entre todos sumarse, ¿sí? Mencionan ellos también aquí las políticas públicas sumamente importantes. Esta particular presentación es muy interesante de Nina Bernadette. Ella menciona desde sus anteriores exposiciones lo que está pasando en este caso con los terópodos, que son organismos del zooplancton. En particular, en esta presentación ¿cuáles son los riesgos de la acidificación del océano? Ella pone, tenemos que considerar el tiempo de exposición, la capacidad de adaptación y la sensibilidad de los organismos.
¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? En este caso, haciendo estudios en campo, ya sea con mesocosmos, experimentos biológicos, en la síntesis y entender para, al final de cuentas, modelarlo y que cada día más esto sea conocido por no solo en un artículo científico, sino llevarlo a la sociedad para que ellos también empiecen a sumarse. Otra de las cosas importantes es, necesitamos remover las barreras del monitoreo, necesitamos entender y responder hacia la problemática de la acidificación del océano desde la química como tal, la biogeoquímica, la biología como tal y, en este caso, la respuesta. Aquí abajo tenemos parte de las instituciones que se están sumando para el entendimiento de esta acidificación del océano. Por primera vez, desde hace mucho tiempo, el doctor Martín Hernández Ayón, que es uno de los pioneros y con el cual trabajamos mano a mano, tenemos codirigiendo varios alumnos de maestría y doctorado. Entonces, él ya se sentó con los tomadores de decisión, con los senadores. El objetivo es llevarles el mensaje y decirles, no estamos trabajando solos, necesitamos de la sociedad, necesitamos del gobierno, ¿para qué? Para que se hagan planes de manejo adecuados. Y pregunto yo, bueno, ¿cómo hacer un plan de manejo si todavía no sabemos en muchas partes la raíz de estos efectos del cambio climático? Entonces, uno de los resultados que hemos tenido hasta ahorita es en el Golfo de Tehuantepec, que han tomado varias publicaciones en donde el efecto de los tehuanos, de los vientos tehuanos y de los no tehuanos, hay también un impulso de cuando hay tehuanos, hay un viento fuerte, entonces hay una surgencia costera que también eleva, además de agua fría, grandes cantidades de nutrientes, grandes cantidades de carbono inorgánico disuelto y bajo pH. Entonces, eso también tenemos que considerarlo. En Baja California también se han realizado varios estudios y fue aquí en la Baja California que el doctor Philly en 2008 fue, en este caso, el primero que describió el término de aguas corrosivas. Como parte de una publicación de uno de nuestros estudiantes, se publicó en este caso en el PMC, en el Programa Mexicano del Carbono, y se está trabajando con una publicación, los efectos, en este caso, del mismo mes, pero diferentes años, en 2017 y 2018. De tal manera que en 2017 se encontraron condiciones, en este caso, de que el océano estaba, por así decirlo, liberando CO2 a la atmósfera, y en el 2018, que tenemos aquí, el océano estaba captando CO2. ¿Cuál es la reflexión que tenemos que tener aquí? Es que en el mismo lugar, en el mismo mes, pero en diferentes años, el sistema es tan dinámico que podemos encontrar fuente o sumidero de CO2. En el Golfo de México también se están llevando estudios muy importantes. Se está cerrando cada día más la barrera del monitoreo hacia la acidificación del océano. En nuestra parte, tengo el honor de ser la directora del Laboratorio de Productividad Primaria y Sistema de Carbono. Es el segundo a nivel nacional, después del doctor Martín Hernández Ayón, pero es el único en el Instituto Politécnico Nacional que tenemos infraestructura especializada para la cuantificación de carbono inorgánico disuelto y la alcalinidad total, además de una boya oceanográfica que esperemos que el año 2021 sea anclada. ¿Hacia dónde voy? Nosotros no estamos actuando solos, nunca lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque un crucero de investigación sale en miles o millones de pesos. Entonces, nosotros contamos desde 2000, en este caso, con el apoyo de Secretaría Marina, aquí la tenemos a la izquierda, con el barco El Puma de la UNAM, y tenemos el apoyo del Instituto Nacional de la Pesca. Y en este caso les voy a relatar un poquito de nuestras experiencias. En el 2016
de 2016 a 2018 fuimos invitados a 3 cruceros oceanográficos, en los cuales en 2017 y 2018 se ancló por primera vez, bueno, en este caso en 2017, por segunda vez, la boya oceanográfica en el Golfo de California, siendo la única, en este caso, en su tipo. Aquí agradecemos a la Secretaría Marina porque, por ejemplo, la región de Mulegé, la región de Guaymas y la región de Punta Lobos nunca habían sido monitoreadas hasta este momento. Se está trabajando en artículos científicos para dar a conocer esta información. En el 2017 y 2019 contamos con el apoyo, como les decía anteriormente, con el barco El Puma y monitoreamos desde Cabo Corrientes hasta la bahía de Acapulco. También en estas partes centrales nunca se había monitoreado y tuvimos la fortuna de en algunas estaciones bajar el CTD hasta 2,000 metros de profundidad. En el 2019 nos invitaron a participar en 2 cruceros oceanográficos aquí de Linapesca. Viajamos, en este caso se monitoreó toda la Baja California Sur en este derrotero y el Golfo de California, tal como se muestra en este momento. En el 2020 tuvimos la fortuna que en el crucero, se realizó el crucero que tenemos aquí, desde Manzanillo hasta abajo de Chiapas, y entonces este crucero duró un mes en donde se monitoreó toda esta parte, también siendo algo muy interesante porque había huecos de información en toda esta parte. Duró un mes el derrotero. Y lo interesante es de que entre septiembre y octubre se monitoreó toda la costa occidental de Baja California Sur. Lo vemos aquí en el derrotero en rojo. Ya no se alcanzó a monitorear toda la parte en negrito, pero sin embargo, en un mes se monitoreó toda esta parte. Y debo decirles que de las partes importantes, ahorita tenemos un estudiante que está en la Ciudad de México realizando los análisis de cocolitofóridos. Nosotros pensábamos que nada más íbamos a encontrar cocolitofóridos, que es una especie de fitoplancton, que sus estructuras son de carbonato de calcio. Se han encontrado parmales, que es una especie de muy interesante fitoplancton, y se está encontrando especies de agua dulce. No sabemos su origen, sin embargo, están. Entonces, es algo muy interesante que tenemos que utilizar estos cruceros de oportunidad. En noviembre se monitoreó toda esta parte del Golfo de California a lo largo de 15 días. Algo también muy interesante que los resultados que se están dando, ¿no? Para ver qué es lo que se hace en cada uno de estos cruceros. Les pongo el ejemplo de lo que se realizó en el Puma en 2017, 2018 y 2019. Contábamos con un CTD que con este CTD es un instrumento que tiene sensores de temperatura, salinidad, oxígeno, pH. Entonces vamos monitoreando toda la columna de agua para conocer la hidrología que hay en ese lugar. Nosotros también debemos de contar con botellas Niskin que están acopladas a una roseta. Estas botellas Niskin se bajan abiertas y se bajan a cierta profundidad. Entonces, nosotros determinamos a qué profundidad vamos a tomar esas muestras. A bordo, estas muestras, estas botellas de agua se ordeñan y se toma 125 mililitros en una botella de borosilicato y se le añade una solución saturada de 100 microlitros de cloro de mercurio para detener toda actividad biológica. Se sella, se almacena a temperatura constante y en ausencia de luz. Y ya en el laboratorio se analizan estas especies de carbono inorgánico disuelto como carbono inorgánico disuelto, alcalinidad total, principalmente. Como les mencionaba, este punto donde estamos viendo aquí verde es donde teníamos planeado asistir y tomar mediciones de carbono inorgánico disuelto, perfiles, para el objetivo es colectar cocolitofóridos en esa zona de surgencia. Sin embargo, esta pandemia tuvo una particularidad muy interesante.
El efecto de los vientos que tuvimos. Nunca hubo vientos de calma lo suficientemente como para nosotros ir en una embarcación menor. ¿Qué quiere decir? Necesitamos que el viento sea menos de 5 metros por segundo y se mantenga por lo menos 2 días. ¿Por qué? Porque nosotros de la costa hacia el punto donde estamos monitoreando, que es para conocer el efecto de las urgencias, son más de 50 kilómetros. Entonces, en una embarcación de 5 metros, pues no se puede poner en riesgo la vida humana. Entonces, la parte superior es la concentración, en este caso, el viento que encontramos muy intenso y que, por lo tanto, no nos permitió asistir, pero estamos próximamente a que el año que entra sí nos deje. Entonces, ¿cuáles serían los cruceros planeados para 2021? Es seguir contando con toda esta parte del Pacífico tropical mexicano. El Puma lo tenemos aquí entre paréntesis porque no sabemos si nos van a permitir monitorearlo. Tenemos también el crucero entre marzo, julio y agosto de estos 2 lugares, la costa occidental, el Golfo de California y, de ser posible, anclar la boya oceanográfica. Entonces, aquí es algo muy interesante, se están formalizando convenios de investigación con el INAPESCA, porque es un barco, es ahorita el único que yo tengo entendido que salió durante la pandemia y afortunadamente no hubo ningún caso de pandemia, todo el protocolo antes, durante y después estuvimos ahí actuándolo. Y entonces, ¿ellos qué proponen? Sumarse a ese tipo de embarcaciones como el barco de investigación Jorge Carranza Fraser, y no solo tomar lo que son las pesquerías, lo carbonio orgánico disuelto, fitoplancton, ácido domoico, sino que decir, bueno, ¿qué más productos podemos hacer en el momento que están capturando ciertas muestras de peces, en el momento que están capturando calamares, en el momento que estamos sacando agua de diferentes profundidades? Entonces, es la invitación en este momento que yo les hago. Si gustan, podemos platicar más detenidamente. ¿Cuáles son los retos? Los retos son continuar con el proceso de la información, elaborar bases de datos, seguir realizando, en este caso, los monitoreos en la zona de urgencias que tenemos ahí enfrente en Navachiste, anclar la boya oceanográfica y continuar con al menos la participación en 3 cruceros oceanográficos. Como les vuelvo a decir, yo no estoy trabajando sola, le debo mucho a todos mis estudiantes, pasados, presentes y futuros, al Instituto Nacional, el Instituto Politécnico Nacional, el Instituto Nacional de Pesca, al CONACYT, que gracias al dinero que me facilitó, pues armamos este laboratorio. Quiero hacer un minuto, tomar la reflexión al doctor Gilberto Gagiola Castro, que fue mi mentor y que nos dejó la batuta de las boyas oceanográficas y todo lo de la biogeoquímica, además del doctor Martín Hernández Ayón. Muchas gracias, ahí les dejo mis correos electrónicos y sería todo. Muchísimas gracias por su apoyo y su visita. Bueno, Leticia, muchísimas gracias de nuevo por tu presentación, muy interesante. Hay un par de consultas. Una sí, ya dejé de compartir. Una tiene que ver con estas alternativas que se manejan como paliativos del cambio climático y esta posibilidad de generar nubes de distintos productos. ¿Qué aceptación han tenido en la comunidad científica y si hay reparos desde el punto de vista de los problemas a la salud que podrían traer? Acá tenemos muy presente los polvos que por ahí provoca alergia. Polvos de azufre, ¿no? Es algo muy controversial. Es lo que dice el doctor. Bueno, ¿cómo podemos frenar el cambio climático? ¿Con qué mecanismo lo podemos hacer? ¿A quién le tocamos la puerta?
Entonces, son unas medidas que son muy controversiales, eso de sembrar azufre por todos los lados. Y eso los ambientalistas dicen, pero ¿cómo? Estamos jugando a Dios, estamos jugando al hecho de que no puede ser posible. Entonces, es un tema muy controversial, están así. Unos están a favor, otros están en contra. Pero aquí la reflexión es, ¿qué podemos hacer para disminuir el CO2 antropogénico? Esa sería la reflexión, ¿no? Claro. Y las respuestas son variadas y supongo que ninguna reúne una aceptación unánime, por así decirlo. Claro, claro. Y la otra consulta era, en tu presentación se vio que tienen varias herramientas para toma de datos oceanográficos, boyas, cruceros, que se hacen frecuentemente. ¿Cómo el manejo de los datos? ¿Hay un manejo centralizado en México? ¿Hay una base de datos oceanográfica a nivel país? ¿O cada institución todavía está manejando su información? Mira, a nivel institucional mundial, por así decirlo, nosotros formamos parte del GOAON. Ellos dicen, todos los datos debemos de concentrarlos en un lugar. Eso es algo bien importante. Nosotros también a nivel nacional pertenecemos al Programa Mexicano del Carbono, que también nos están invitando. ¿Saben qué? Aquí está un repositorio de datos. Eso también es bien importante. A nivel Instituto Nacional de la Pesca, están creando otro lugar donde también puede haber repositorios. Entonces, lo ideal sería en un solo repositorio almacenar todos los datos. Eso sería lo ideal. Pero ahorita estamos, por ejemplo, yo tengo un detalle porque yo soy invitada al barco. Entonces, como tal, yo tengo que pedir permiso del uso que tengo que hacer de mis datos. O sea, de mis datos entre comillas, ¿no? Entonces, es un caminito que tengo que explorar para que en determinado momento lleguemos a un acuerdo y darlos al repositorio, en este caso, que mejor nos convenga, o en este caso, cuando nos pongamos de acuerdo, decir, ¿saben qué? Todos vámonos a hacer el repositorio a esta base, en este lugar. Adelante, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras más datos tengamos a nivel nacional, que somos pocos los investigadores que estamos trabajando con estos temas, en contraste con el mundo. Pero si nosotros vamos formando cada día más esta base de datos, vamos haciendo pues mejores bases de datos, y dos, se va ampliando este número de datos que tengamos para la disposición mundial. Bueno, muchas gracias por la respuesta. El tema de los datos es un tema que también está en discusión acá en Argentina, en crear base de datos unificada o que cada instituciones por ahí tengan cierta autonomía y manejen su base de datos, y por eso te preguntaba la experiencia ya en México. Estamos en más o menos igual. En YouTube no hay más preguntas, así que yo te agradezco nuevamente la participación. Muy linda la presentación. Esperemos que sea el punto de partida para algún trabajo de colaboración en el futuro. Ahí está tu contacto. Muchas gracias. Que se verá en el futuro si esta puerta se usa. Claro que sí. Hemos llegado al final de esta larga jornada con muchas presentaciones, así que en nombre de todos los investigadores de la Universidad Nacional de la Patagonia, agradecemos a nuestros colegas mexicanos. Ha sido un gusto y aprovecho para desearles que tengan un feliz fin de año, de este año difícil y distinto, y un buen arranque del 2021. Y también el mismo deseo para toda la gente que está prendida en YouTube. Muchas gracias. Así que muchas gracias. Igualmente, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.